Bienvenidos a nuestra introducción a la topología algebraica. Hoy veremos con todo lujo de detalles el teorema del punto fijo de Brouwer, matemático y filósofo holandés. El teorema del punto fijo de Brouwer dice que si tenemos una aplicación continua de un disco en un disco, da igual que sea inyectiva o no, da igual que sea sobreyectiva o no, o que sea todo lo enrevesada que queramos. Por el simple hecho de ser continua, esta aplicación tendrá un punto fijo. ¿Qué significa que una aplicación continua tenga un punto fijo? Un punto del disco P se aplicará sobre un punto F de P, que no tiene por qué coincidir con P. Otro punto del disco Q se aplicará sobre F de Q y tampoco tiene por qué coincidir. Sin embargo, existe por lo menos un punto x sub 0 que se aplica sobre sí mismo. Dicho así, este teorema parece algo ajeno a la realidad, pero podemos ilustrarlo con hojas de papel y veremos lo sorprendente que es el resultado. Por ejemplo, una aplicación continua sería simplemente coger este disco y ponerlo encima tal cual del otro. Claro, hay muchos puntos fijos. De hecho, todos los puntos del disco han quedado fijos. Así que en este caso se verifica el teorema del punto fijo de Brouwer. Pero también podemos hacer una cosa. La aplicación continua consiste en girar este disco y superponerlo sobre el otro. Ahora ya no hay tantos puntos fijos, pero sigue habiendo uno, ¿verdad? El eje de rotación, el punto del centro del disco. Sin embargo, podemos dar una aplicación continua mucho más enrevesada. Por ejemplo, podemos arrugar esta hoja de papel y tirarla encima del otro disco. Pues el teorema del punto fijo de Brouwer nos dice que habrá algún punto de la bola de papel arrugada que se proyecta exactamente sobre el mismo punto en el disco de papel. Sorprendente, ¿verdad? Para demostrar este teorema utilizaremos un funtor, un invariante topológico, el funtor grupo fundamental o pi1. Este funtor va de espacios topológicos en la categoría de grupos y lo que hace es asociar un espacio X al grupo de sus agujeros unidimensionales. Para demostrar el teorema del punto fijo con el funtor grupo fundamental solo necesitamos un par de propiedades sencillas. En primer lugar, el disco, como espacio topológico, no tiene agujeros unidimensionales, por tanto se aplicará sobre el grupo 0. En segundo lugar, la frontera del disco, esto es, la circunferencia que denotaremos como S1, se aplicará sobre el grupo de los números enteros. Esto es así porque la circunferencia tiene un único agujero unidimensional. Y podemos no recorrerlo, y esto se corresponde con el 0, o recorrerlo en sentido horario, una vez, lo que se correspondería con el 1, o en sentido antihorario, una vez, que se correspondería con el menos 1, o dos veces, o menos dos veces. También necesitamos una definición. Un subespacio de un espacio topológico X se dice que es un retracto si existe una aplicación continua del espacio grande en el pequeño de forma que deja fijos los puntos del subespacio. Esto es, tenemos un diagrama conmutativo de espacios topológicos en el que el subespacio se incluye dentro del espacio total y el espacio total se comprime sobre el subespacio dejando fijos los puntos del subespacio. El teorema del punto fijo de Brouwer va a ser consecuencia del siguiente teorema, que dice que la circunferencia, esto es, la frontera del disco, no es un retracto del disco. Para demostrarlo, lo haremos por reducción al absurdo. Supongamos que la circunferencia sí es un retracto del disco. Entonces tendríamos un diagrama conmutativo como el que hemos visto anteriormente. Y si le aplicamos a este diagrama el funtor grupo fundamental, por las propiedades de los funtores, esto es, las composiciones van a parar a composiciones y la identidad va a parar a la identidad, nos daría un diagrama conmutativo de grupos, como este. Y recordemos ahora las propiedades del funtor grupo fundamental. El grupo fundamental del disco era 0 y el grupo fundamental de la circunferencia era los números enteros. Por tanto, tendríamos un diagrama conmutativo como este, que lo que nos dice es que la identidad de los números enteros en sí mismos es la aplicación 0, y esto no es verdad. ¿De dónde proviene la contradicción? De suponer que la circunferencia era un retracto del disco.
Por tanto, el teorema queda probado. Ya tenemos todas las herramientas para probar el teorema del punto fijo de Brouwer, que decía, os lo recuerdo, que una aplicación continua del disco en sí mismo tiene un punto fijo. Para demostrarlo, lo haremos también por reducción al absurdo. Supongamos que existe una aplicación continua f tal que f de x es distinto de x para todos los puntos x del disco. Si existe una tal aplicación f, vamos a definir una nueva aplicación R que vaya del disco en su frontera, del siguiente modo. Consideremos un punto X del disco. Su imagen es distinta del punto X, por tanto podemos considerar un vector, un segmento orientado que vaya de la imagen del punto en el punto. Y podemos prolongarlo hasta que este segmento interseque a la frontera. Pues a esta intersección le llamaremos R de X. Fijaros que si movemos un poco el punto X en el punto X', su imagen no se va a separar mucho, dado que la aplicación f es continua. Y si prolongamos el vector, el segmento orientado, hasta que interseque a la frontera, también R de X' estará cerca de R de X. Esto es, la función R así definida es continua. ¿Qué ocurre si tomamos un punto X segunda que ya esté en la frontera? Tomamos su imagen, tomamos el vector, el segmento orientado de la imagen en el punto y ya no tenemos que prolongarlo porque ya estamos en la frontera. Esto es, R de X segunda es igual a X segunda. Lo que hemos definido es una función continua R que deja fijos los puntos de la frontera del disco. Esto es, hemos definido un retracto del disco en su frontera. Sin embargo, en el teorema anterior vimos que esto no era posible. Por tanto, esto es una contradicción. ¿Y de dónde parte la contradicción? De suponer que existe una aplicación continua f tal que f de x es distinto de x para todos los puntos del disco. Es decir, que existe una función que no tiene ningún punto fijo. Por tanto, hemos demostrado el teorema del punto fijo de Brouwer. Espero que este vídeo os haya parecido tan sorprendente e interesante como a mí. ¡Hasta luego!